tardes, amigos. Bienvenidos una vez más a Sanando el Corazón. Mi nombre es Joana Olivier. Para los que no me conocen, me presento como en cada video. Soy coach de vida y me dedico a hablar sobre el tema del narcisismo. Y hay una pregunta que muchas personas se hacen después de la relación narcisista por el temor a la venganza, por el temor a ver si esa persona va a tener represalias, si tú lo abandonaste o si esta persona te abandonó y tú hiciste tal vez algún escándalo o hiciste algo alrededor que pues evidenció a esta persona narcisista. Y a esto se le llama la ira narcisista. Y muchas ocasiones me preguntan, ¿será que se vengue de mí? ¿Será que va a hacer algo más? Y me preguntan si el narcisista o la narcisista pueden tener una reacción peligrosa. ¿Qué es y cómo se manifiesta? Y el día de hoy te voy a hablar sobre la ira narcisista, que sí, los narcisistas sienten esta emoción, por así llamarle. Y bueno, aunque yo me he dado cuenta que la ira narcisista de una mujer es mucho más terrible que la de un hombre, pero te voy a hablar en general. Entonces, cuando una persona narcisista, ya sea mujer o hombre, se siente amenazado, contrariado o vulnerado a través de la relación, va a evidenciar una ira peligrosa. Estas reacciones son en ciertos casos, no en todos, ¿ok? Es dependiendo cómo la víctima se haya comportado después de la relación, pero si tú intentas defenderte o evidenciar a la persona narcisista, va a empezar a comportarse de manera violenta, además de utilizar a los monos voladores que estén alrededor, y va a dar lugar incluso a la agresión física. Las personas narcisistas pueden ser agresores físicos, además de lo que ya agredieron dentro de la relación psicológicamente. Pueden llegar a gritar, a golpear muebles, incluso tienen mucho la maña de en el momento en el que ya te van a descartar, agarrar cuchillos, amenazar a la hora del pleito con el cuchillo, sin la intención en ese momento de asesinarte, pero sí de amedrentarte y asustarte y romper alguna cosa con ese cuchillo, un sillón o lo primero que encuentren a su alrededor, insultar o incluso hacer uso de esa agresividad pasiva que esconden, para hacerte creer que te va a hacer daño, ¿sí? Para que tú tengas el temor de que esa persona puede llegar a más, o pueden utilizar las palabras como decirte, que lo he visto en muchos casos de personas que han llevado coach conmigo, en la cual antes de terminar la relación les llegan a decir a las víctimas, si yo quisiera te mataría, ¿no? O muchas veces he pensado en matarte, ¿no? Yo de verdad que he conocido casos donde las personas que han sido víctimas hasta duermen con un arma, con un cuchillo o arma blanca atrás de su cama por el temor a ser asesinados. Entonces, el por qué se quedan dentro de esta relación más adelantito te voy a explicar un poco, porque pues tú podrías decir, si mi vida está en peligro, ¿por qué voy a querer quedarme en una relación así? Pero más adelante te voy a hablar sobre esto. Bueno, pero en todas este tipo de reacciones exhiben una forma concreta de violencia, ya sea física, vuelvo a repetirte, o psicológica. Y esta reacción acontece cuando el narcisista se siente vulnerado, cuando se siente ignorado o decepcionado. Puede ser que empiece a promover el hablar mal de ti a tus espaldas, el ignorarte y tratarte mal antes de la agresividad porque algo no le pareció de ti, porque lo ignoraste o lo decepcionaste, porque estas personas quieren toda la atención para ellos. Entonces, cuando tú empiezas a poner límites y empiezas a apartarte, porque ya te diste cuenta que esta persona es narcisista y que no te conviene, pues esta persona se va a molestar. Una de las primeras reacciones va a ser hablar mal de ti a tus espaldas con otras personas. Después de eso, si esto no le funciona y tú no reaccionas, va a empezar a hacer, pues sí, toda una parodia alrededor para hacerte explotar a ti y que tú reacciones. Por eso es muy importante, como lo digo en los últimos videos, no reacciones ante un narcisista, porque la reacción es el alimento de esa persona. Entonces, yo sé que es muy difícil, pero trata de reaccionar en otras cosas, ¿no? No sé, ponte a bailar, a gritar, a salir a correr, a llorar, no sé, tírate en el suelo rogándole a Dios que te dé dominio propio, pero no reacciones ante un narcisista, porque eso es lo que quiere la persona. Quiere que seas tú el que hagas el teatro, el que hagas el escándalo. Entonces, este tipo de personas, como no saben gestionar sus emociones, no tienen condición emocional, ¿no? Entonces, ni tampoco tienen educación en lo más mínimo. Entonces, la rabia que va a despertar en ellos, el que tú no reacciones, el que tú no les hagas caso, el que tú los ignores o el que los hayas descubierto,
sí pueden llevar a un narcisista a ser peligroso. El narcisista es reflejo de un trastorno de personalidad. Entonces, no es una reacción de violencia, como lo he dicho antes. No es lo mismo una persona que reacciona por el alcohol o porque es una persona que a lo mejor se le pegaba de niño o que inclusive tiene problemas con sus emociones a un narcisista. Entonces hay que especificar que tiene que tener rasgos que den a esta patología. Entonces, pueden ser múltiples factores. Puede ser la crianza que recibió, el egocentrismo, la falta de empatía, la intolerancia, que también después voy a hablar sobre el egocentrismo y el narcisismo, que el otro día me preguntaban si era lo mismo. No, no es lo mismo, son dos cosas diferentes. Entonces, ellos sienten frustración al no ver que te hacen reaccionar y a que ya su control empieza a ser nulo. Y los impulsos que tiene este tipo de personas a base y a raíz del trauma de su niñez, que no fueron tratados, pues lo llevan a la realidad ya cuando son adultos. Entonces, a pesar de que esta persona al principio te demostró que te amaba o con palabras, evidentemente no con hechos, y parecía tener características de una persona pues tal vez normal y dentro de lo normal un poco agresivo, cuando una persona narcisista llega al límite y se siente dañada o amenazada, para aquellas personas que dicen, no, es que pareciera que esa persona nunca reacciona, no. Sí hay forma de hacer reaccionar al narcisista para mal y para que se evidencie, ¿no? Porque el narcisista, al no ponerle tu atención a lo que está haciendo contigo, se siente dañado o amenazado. Entonces, esta conducta va a evidenciar, esto va a evidenciar a la persona narcisista y va a empezar a mostrar que sí puede ser peligroso y que tal vez subestimaste la agresividad de esta persona porque como antes tú reaccionabas, él conseguía el alimento, pero al desesperarse y ver que tú ya no estás preguntando qué es lo que sucede y ver que ya no estás sobre esta persona tratando de ver qué está haciendo y ver que ya te da igual lo que esa persona haga, aunque no te da igual, pero lo estás demostrando así, entonces esa persona se va a descontrolar porque esa persona esperaba que tú reaccionaras. Entonces, al tú no reaccionar, al empezar a trabajar en tus emociones, a tener dominio propio, esa persona va a entrar en descontrol y su mente puede llegar a tal descontrol de hacer cosas totalmente agresivas. En vez de que tú seas el agresivo, ahora el loco va a parecer el narcisista porque va a salir de sus casillas. Y créeme que estas personas van a buscar hacerte reaccionar de la mínima cosa. Por eso es muy importante empezar a trabajar nuestras emociones después de una relación narcisista, porque si tú quieres tomar el control de esta situación, necesitas saber manejar tus emociones, tener dominio propio. Entonces, ¿qué es la ira narcisista? Bueno, la ira narcisista es una definición de una conducta agresiva en la que una persona narcisista puede desplegar comportamientos violentos. Lo complicado es que a diferencia de una relación violenta, que no lleva narcisismo, este perfil de personalidad tiene un umbral muy sensible y es común que a la mínima este tipo de personas se sientan molestas o contrariadas y enfadadas. Mucha gente me dice, es que no, dentro de los pleitos siempre yo salía perdiendo. Claro, tú salías perdiendo porque tú aguantabas o porque tú mismo entrabas dentro del juego al reaccionar como si estuvieras confundido, loco y todas estas situaciones. Pero cuando tú empiezas a conocer de este término y empiezas a saber cómo contestar, hacer piedra gris y que lo más recomendable es el contacto cero, el narcisista, ¡pum!, es donde va a dinamitar. Entonces, después de la convivencia que ya causó problemas y que el entorno realmente el narcisista se convierte como de plomo y tú tienes que estar siempre cuidando para no ofenderlo, ¿no? Para que esa persona no se enoje, no se moleste, para no destapar el tapón de esta rabia. Esto es dentro de la relación. Pero cuando el explosivo sale porque tú ya te defendiste, porque tú ya decidiste salir de esa relación, entonces ahí donde el narcisista, y peor aún, déjame decirte, si tú decidiste cortar la relación o hacer el contacto cero, la ira narcisista va a venir sobre ti. Y es ahí donde empieza la agresión, porque ellos no saben gestionar sus emociones, a diferencia de un empático que puede trabajarlas. Entonces, ¿cómo se va a empezar a manifestar esta rabia que siente el narcisista por ti? Va a estallar cuando se siente vulnerado o se roza de algún modo el sentido del yo, ¿no? De todo lo que él ha construido alrededor, haciéndole creer a la gente lo que es, pero cuando tú pegas ahí en esa autoestima y empiezas a hablar lo que realmente sucedió, no, ¿qué fue lo que pasó? Ay, y la sigo mencionando porque de verdad a mí me impactó
Y yo no escucho ese tipo de música, pero pues ¿quién no está escuchando ahorita la canción de Shakira? Entonces se volvió muy viral y muy famosa. Muchas personas están a favor, otras en contra. Pero evidentemente esta persona Piqué está reaccionando a la canción de Shakira de ese modo. Y si tú te fijas, ya no está tan contento esta persona porque realmente lo que hizo Shakira fue descubrir lo que estaba pasando. Entonces, ellos no procesan porque este tipo es un narcisista, no procesa esta situación cuando está dentro de la relación como una amenaza, porque Shakira salió de ahí, de hecho hasta escribió esa canción que estaba tan triste y que le rompieron el corazón y que no sé qué y que no era culpa suya, que era ni tampoco de ella, y al final resultó que cuando Shakira empezó, igual que una persona víctima de narcisismo, a vivir este duelo, se empezó a dar cuenta de, oh, a ver, espérame, no, sí fue culpa tuya, no fue culpa mía, ¿no? Y es donde ahora esta mujer reacciona ya más coherente de sus emociones, ya llegó al punto de la rabia y del enojo en estas etapas de duelo que se viven, y entonces ahora sí está haciendo una catarsis en la cual esta mujer está sacando todo a la luz, y evidentemente el narcisista está fúrico. Entonces, en este caso, esta persona no ha reaccionado violentamente porque están a la vista pública, pero si no lo estuvieran, te aseguro que esta persona ya hubiera hecho algo en contra y hubiera explotado por el motivo de esta canción. Entonces, cuando el narcisista se ve ante el estímulo de amenaza, la ira que siente por dentro va a ser explosiva y puede presenciarse de pasivo-agresiva. Puede surgir mediante arrebatos muy intensos pero volátiles y puede atacar también verbalmente o incluso si llega a perder el control puede llegar a golpear paredes y muebles. Es esta parte que te digo donde pueden agarrar un cuchillo o aventar cosas y hacerte como que te van a golpear y golpear en la pared. O inclusive en muchos casos, que yo lo he visto en muchos casos de narcisismo, que yo también lo viví, agárrate el cuello y levantarte amenazándote que te van a matar, tal vez sin la intención de hacerlo, pero con la intención de violentarte para que tú estés con el temor de si fue capaz de hacer esto, es capaz de matarme. Entonces, muchos narcisistas sí llegan a esta violencia física. Y la rabia pasivo-agresiva del narcisista se va a manifestar de maneras menos llamativas, pero en el caso de que esta persona pues sea muy encubierta o que tenga que cubrir algún estatus o dar una cara, ¿no? Muchos de estos son personas que a lo mejor pues son reconocidas, como lo hemos visto tal vez desafortunadamente y lamentablemente en iglesias o políticos que son reconocidos pero que tienen que dar una cara y no pueden realmente mostrar su verdadera cara ante la gente. Por otro lado, realmente también este tipo de personas también, si son poderosas pueden llegar a contratar a otras personas a hacerle daño a la víctima. Pero realmente este tipo de personas sí pueden llegar a ser peligrosas. De hecho, sí lo son en todos los casos, solo están en una línea muy delgada de serlo. Tú tienes que hacer nada más cortar el hilo para que explote la situación. La persona con un trastorno de personalidad narcisista no tiene una secuencia de cómo va a actuar. No es que yo te pueda decir, bueno, aquí a lo mejor explota, a lo mejor no, porque también depende, vuelvo a repetirte, del tipo de narcisismo que sea, porque puede ser encubierto o puede ser una persona que así se le prende la mecha y se enciende en un segundo en el momento que menos te lo esperes. ¿Cuáles son las causas que explican la rabia de la persona narcisista? Bueno, que heriste su ego. Es algo que yo te digo, mira, no vale la pena meterte en una lucha de herir el ego de una persona narcisista, pero si ya estás dentro del ego de una persona narcisista es súper frágil. Entonces basta un simple roce para que esta persona se sienta amenazada y dolida. Y esta persona puede interpretar después de la relación o dentro de cualquier comentario como una humillación, porque todo se lo toma personal, inclusive hasta lo que no dijiste, pueden llegar a imaginar que tú estás haciendo, porque como ellos son así, creen que tú estás haciendo lo mismo que ellos. Entonces, una mirada como burla, un gesto concreto, y te vuelvo a repetir, a veces ni siquiera señalado para ellos, ellos se lo ponen personal, ¿no? Son desconfiados y no gestionan ni comprenden las emociones, no tienen objetividad para ver las cosas, todo se lo toman personal. Entonces, yo me acuerdo que uno de los narcisistas me decía, es que tú eres muy, ay, ¿cómo me decía? Tienes un humor negro. Y yo decía, pues, ¿cuál humor negro? Ni siquiera soy así como, ni para humor negro ni para humor blanco, o sea, no soy mucho de humor, de contar así alguna situación,
pero él siempre tomaba todo lo que no le parecía como, ay, me estás atacando, ¿no? Entonces, realmente es lo que causa el efecto de lo que esa persona traía aquí, lo que te hablaba el día de él. El problema no está en ti, el problema es que esta persona ve todo desde su panorama, ¿no? Y pues esto puede desencadenar que esta persona tiene un frágil sentido de sí mismo, una baja autoestima. El narcisista tiene una baja autoestima, no igual que la persona empática que en ocasiones puede tener baja autoestima. Detrás de muchos narcisistas hay muchos traumas y vivencias dolorosas que no han sido superadas y que no pueden ser trabajadas porque ellos no tienen gestión emocional. Entonces puede ser a raíz de una mala infancia, el desapego de los progenitores o una familia disfuncional. Todo ello pues tiene bases de este trastorno y en este contexto, ¿verdad? De lo que viven estas personas en la infancia, es fácil que la persona integre sentimientos de rabia, de vergüenza y de que no se sienten amados ni valorados. Entonces, toda esta dimensión de poder edificar un sentido de sí mismas, una identidad que no tienen y no son maduros emocionalmente, pues es un mecanismo de defensa. Desarrollan una armadura en la que lo que les hace sentirse amados y grandes es la necesidad de ser el centro de atención. Entonces, cuando esta persona deja de lograr ser el centro de atención, es donde viene esta ira acumulada, toda la frustración mal gestionada y malamente por estas personas. No creas que estas personas quieren tu atención de amor, no, ellos quieren tu reacción, quieren a causar un problema, causar un pleito, causar que tú te rebeles, causar que tú reclames, te llevan al punto límite para hacer de algo chiquito una explosión grande. ¿Por qué? Porque tienen esta necesidad de sentirse grandiosos, de que toda tu atención siempre esté en ellos, de que mira, tengo el control y el poder sobre las emociones del otro, que siempre reacciona porque yo lo logro, ¿no? Yo sé lo que impacto en esa persona, así se siente el narcisista. Pero un narcisista en realidad, ya dándote cuenta de lo que es un narcisista, no es nadie, pero va a esforzarse para aparentar que es mejor que cualquier otro. Si se le contradice y se le desafía, quien le lleve la contraria a un narcisista realmente está atentando contra esa armadura de oro que tanto se ha esforzado por construir esta persona. Entonces, si no le ofreces la atención que esta persona requiere, pues va a estallar porque le vas a retirar aquello que más necesita, el refuerzo para nutrir su baja autoestima. Entonces, la ira narcisista y el miedo que siente a ser descubierto o a ya no tener la atención del otro, va a causar una reacción violenta. Y realmente es como un resorte en el cual la otra persona va a cambiar y va a sacar todos sus sentimientos de frustración por no obtener lo que antes obtenía de ti y por lo que desea. Entonces, tiene que haber en nosotros un cuidado, no un temor, pero sí un cuidado, porque si tú vas a evidenciar la fragilidad del narcisista con el que estuviste, lo mejor es que estés pues realmente asesorado por un abogado y lejos de esta persona, porque esta persona puede perder el control y como tú ya, o sea, ya se cayó de tu trono, ¿no? Pues vas a quedar expuesto hasta el narcisista en el aspecto de que si estás cerca de él, pues él va a usar todas sus armas para terminar de destruirte. Todo narcisista tiene una piel emocional muy delgada. Entonces, por lo tanto, si tú piensas desafiar a un narcisista o piensas derrumbarle todas sus barreras, entonces vas a sacar lo peor de esta persona. Entonces vas a realmente romper los patrones de lo que el narcisista está acostumbrado. Y si tú llegas a golpear su área personal, laboral o financiera, es una realidad de que la persona narcisista va a tratar de vengarse y destruirte. Yo no te digo que no pelees por lo que tal vez pueda ser tuyo si es que estás peleando una guerra, pues en cuestión legal, ¿verdad? Sigue librando tu batalla, pero sí ten el mayor cuidado y ejerce el contacto cero, porque mientras no haya un contacto cero que va a ser como tu pase a la sanidad segura, esta persona por medio de su ira, por medio de tratar de hacerte reaccionar, va a seguir haciendo que tú dependas emocionalmente de esta persona. Suelta a la persona narcisista, trabaja en tus emociones, haz y ejerce el contacto cero y deja que la otra persona
se vuelva loca y pierda el control, pero siempre con el cuidado necesario, porque sí son personas violentas, sí puede tener contraindicaciones. De hecho, hay un testimonio que tengo aquí en el canal, aquí lo voy a dejar aquí arriba en la pantalla, de un chico que dio su testimonio, Cristian, en el cual esta mujer reaccionó de tal modo que hasta algo le enterró en la pierna, ¿no? Entonces, tenemos que tener cuidado a la hora de que vamos a hablar del narcisista o hacer algo para hacer enojar a la persona narcisista. Lo mejor y lo que yo te recomendaría es, de verdad, perdona a tus enemigos. O sea, no hay cosa que le pueda dar más rabia a un enemigo que lo ignores, que no entres en su juego. Entonces, suelta a la persona, lo que tengas que arreglar, arréglalo del lado legal, pero no tiene caso seguir peleando con una persona narcisista que no te va a llevar a ningún lado. Espero que les haya gustado este video. Si quieres que hable de algún tema, escríbeme en la cajita de los comentarios. Si necesitas coach, con mucho gusto, escríbeme también a mi WhatsApp que voy a dejar fijado en el primer comentario. Les mando muchos besos y bendiciones y gracias por seguir acompañándome aquí en Sanando el Corazón.